¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Nos saluda con todo gusto su servidor, Bruno Macías, miembro de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión. Y bueno, contentísimo de poder compartir esta mañana con ustedes y pues darle la bienvenida a su programa Para Toda la Vida. Pues como usted sabe, Para Toda la Vida es un programa dedicado a las parejas, dedicado a los matrimonios, en ese caminar que tenemos y que cada día tenemos el reto de mejorar en esta experiencia de la vida de pareja. Y bueno, también pues tengo el enorme gusto de poder compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena. Buenos días, Magda, y bienvenida. Buenos días, Bruno. Muy buenos días a todos ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Llámele usted a aquellas parejitas que estén viviendo la gran aventura del matrimonio y aquellas que ya se decidieron y dígales que para toda la vida ya empezó, en donde tenemos un tema muy interesante que nos puede apoyar muchísimo en nuestro crecimiento como pareja, como familias. Bienvenidos. Así es, bienvenidos y bueno, aprovechamos estos momentos para saludar a todos los que nos ven pues alrededor del mundo, en diferentes partes. Muchísimas gracias por seguirnos y también a través de los diferentes, de las redes sociales, a través de Facebook, pues bienvenidos a su programa. Y pues aprovechamos para comentar un poquito, decíamos antes de iniciar el programa, qué rápido se nos fue el año y bueno, ya estamos próximos a iniciar es 27ª peregrinación guadalupana, que será del 1 al 10 de diciembre. Y bueno, que pues se hace la invitación. Cualquier informe puede comunicarse aquí en Monte María al 689-7390, 91 y 92. Si quiere tener esta experiencia de la peregrinación guadalupana. Así es de que ya lo sabe. Muy bien. Pues Magda, ¿cómo estás? Bien, como que no hace mucho que no nos vemos o qué. Sí, la pregunta sí. dirán que no nos vimos el día de hoy. De pronto uno se levanta, oye, vámonos, corre el programa y todo esto y apenas nos decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bendito sea Dios, dicen por ahí, amanecimos. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Pues hoy tenemos un tema muy importante, un tema que nos ayuda un poquito en nuestro caminar y sobre todo a poder pasar por momentos a lo mejor de crisis personales. Crisis personales que pudieran generar pues a lo mejor conductas aprendidas o pensamientos aprendidos dentro de nuestra familia y que nos están generando un conflicto dentro de nuestra vida. Hoy estaremos hablando sobre los mandatos familiares que hay y que pueden a lo mejor manifestarse de esa manera. Por ejemplo, ha escuchado a lo mejor estas palabras: soy torpe como mi madre, o mi tía siempre me dijo que sería un fracasado, nosotros somos pobres por eso, o no sé cocinar, mi abuela sí sabía. Es decir, pensamientos e ideas que a lo mejor hemos aprendido y que condicionan nuestra manera de pensar y nuestra manera de comportarnos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia, y que muchas veces no nos permiten el poder explorar, pues a lo mejor bienes que tenemos nosotros, pero que estamos a veces como limitados por ideas que vienen dentro de nuestra familia. Muchas de esas son pensamientos buenos, pero hay pensamientos que hacen como cortocircuito, que son negativos
y que pueden afectarnos en nuestro caminar. Magda, pues un tema muy interesante el día de hoy y que nos puede llevar a reflexionar sobre nuestra vida propia, sobre cómo estamos nosotros viviendo nuestro presente y si a lo mejor hay cosas que se han manifestado dentro de nuestra experiencia de vida que hemos notado y que de pronto nos ha llevado pues a pequeñas crisis. ¿Cómo ves? Así es, definitivamente. Esto de mandatos familiares se escucha mucho como término en psicología por esta parte de de sistemas de normas o reglas que asumimos como nuestras a partir de generación en generación de lo que nos han dicho en casa, de lo que nos han dicho, pues claro está, principalmente quienes nos han cuidado. A lo mejor nosotros crecimos con nuestros abuelos y nuestros abuelos tenían su manera muy particular de pensar, de ver la vida. Y van poniendo parte de nuestro crecimiento inconscientemente ciertos mandatos, ¿verdad? Que son esto, que son estas reglas como decía Bruno, no necesariamente malas, son parte de un mandato familiar, como el de hay que trabajar, o sea, el que madruga Dios lo ayuda, se escucha como, nosotros lo tenemos como un dicho mexicano a lo mejor, o latinoamericano, no sé, hay que investigar de dónde viene, ¿verdad? Pero llega un momento en que eso lo asumimos como nuestro. Y a lo mejor dentro de la familia no se permitía a uno descansar y hay familias que no descansan. Es decir, es trabajar porque siempre ha sido así, porque esto siempre ha sido dentro de la familia. Algo a lo mejor muy sencillo como un ejemplo es aquellos en donde la familia, todos son doctores, ¿verdad? Todos son doctores. Dice uno, bueno, es que son de familia de doctores, pues la mayoría van a ser doctores. Naturalmente va a suceder que cuando nosotros vemos algo que nos gusta, lo asumimos, y si es dentro de la familia, es muy normal que existan, ¿cómo se llaman? Profesiones, oficios, que vienen de generación en generación, y eso está bien. El problema es cuando surge uno dentro de la familia que te dice, no, es que yo no voy a ser doctor. ¿Cómo que no vas a ser doctor si toda la familia hemos sido doctores? ¿Sí? Eso es parte como de un mandato, como algo que tiene que establecerse y tiene que ser. Bien, dentro de esto es muy importante y lo importante de este tema es darnos cuenta de, dirían, echarnos un clavado para adentro y ver qué es lo que estamos asumiendo como parte de nuestro, como algo positivo, porque un mandato no necesariamente es negativo. De repente podemos decir este tipo de términos como un mandato, como algo que está impuesto para mi mal, y no necesariamente. Nosotros dentro de nuestro crecimiento vamos adquiriendo diferentes herramientas que nos van a servir para cuando nosotros seamos independientes. Se supone que como familia, como padres, nosotros tenemos que dar las herramientas necesarias a los hijos para que ellos puedan volar con las menos dificultades que se puedan, inclusive menos de las que nosotros pudimos tener para llegar a crecer, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, el echarnos un clavado hacia adentro, justamente es para ver qué de esto, qué de lo que he vivido como parte de un mandato o de reglas establecidas inconscientemente, realmente son buenas para mí, o me han cortado las alas, ¿no? O me han dejado atado, atada a algo que yo quisiera hacer de una manera diferente. Hace mucho tiempo, bueno, no sé si aún en la actualidad todavía en donde es el campo, donde hay ranchos, siga este pensamiento de que debe de haber un hijo, una hija que se quede a cuidar a los papás. Inconscientemente se manda la pedradita, se manda el pensamiento con las palabras, con las oraciones que uno llega a decir. Y que depende, eso sí es bien importante, y a lo mejor justamente venía platicando con Bruno esto que les voy a decir, de que a lo mejor es importante, no sé si exista ya un estudio para ver
qué tantas estas frases o qué tanto estos mandatos influyen y por qué influyen en ciertos hijos y en ciertos hijos no. Es lo que decían antes, bueno, es que alguien se tiene que quedar a cuidar a los papás. Casi siempre era el más chico o la más chica. Ese le tocaba el quedarse con los papás. Casada o no casada, pero era quien se hacía cargo, ¿verdad? Cuando a lo mejor no es que nosotros tengamos que hacer un lado a los papás, jamás, no. Pero que no podían crecer con otro pensamiento porque entonces sentían que traicionaban a la familia. Las famosas tradiciones familiares, que es otro tema bien interesante, ¿verdad? Y que generalmente eso pasa para aquellos que quieren hacer algo diferente a lo que siempre se ha hecho en la casa, ¿sí? Y que no necesariamente tiene que ser malo. Eso es bien importante que lo veamos. Así que este tipo de mandatos, este tipo de situaciones que se manejan, van de generación en generación. Nosotros, al entrar en nosotros mismos, es muy importante que veamos como cuando decidimos, ahorita que estamos casi a fin de año y son los temas que siempre empezamos a manejar para recordar, porque recordar es muy importante. Estamos a fin de año y empezamos a decir que no me gusta, que no hay en la casa que sea útil y vamos limpiando esto, sí, esto no, esto lo regalo, no, esto ya sirve para tirarse o no sirve, por eso se tira. Bueno, dentro de estos mandatos, cuando hablamos de mandatos familiares, es echarnos el chapuzón y ver qué es lo que sí me ha funcionado, qué es lo que sí ha servido para mi vida y qué no. Y aquí entra un trabajo muy importante, porque como les comenté hace ratito, de repente sentimos que traicionamos a la familia si nosotros cambiamos ciertas maneras de pensar en algún aspecto de la vida, en alguna situación particular, en un pensamiento establecido. Cuando nosotros somos maduros, serán aquellos que nos han limitado y que no nos han dejado crecer, y no aquellos que nos hacen bien. Bruno. Así es, Magda. Fíjate que, es muchos de los orígenes, o más bien el origen de estos mandatos, de a lo mejor estas reglas, estos pensamientos, pues muchos de ellos provienen de temores de los padres, de experiencias de los padres, ¿no? O del abuelo. A lo mejor tuvo una experiencia negativa y siempre es a lo mejor con la intención, o muchos de ellos con la intención de que esto no le suceda a mi hijo, ¿no? Y entonces se va pasando esta información. Si alguien a lo mejor, algún papá o una mamá le fue mal a lo mejor en una materia de la escuela, a lo mejor va a querer reforzar más eso en el hijo, ¿no? Y entonces tienes que echarle muchas ganas a matemáticas, ¿no? Digamos, si a lo mejor le fue mal en matemáticas y resulta que el hijo es muy bueno en matemáticas, ¿no? No necesita tanto refuerzo, pero el papá o la mamá pueden afirmar mucho esta parte porque en su experiencia pues le fue de la patada de matemáticas, ¿no? Entonces la perspectiva sobre las matemáticas es difícil, ¿no? A mi hijo no la va a hacer. Entonces, pero para el hijo a lo mejor se le da bastante bien, ¿no? Entonces son cositas que se van viendo, ¿no? O a lo mejor quienes vivimos los momentos fuertes de delincuencia en Tijuana, hace 10 años, a lo mejor los hijos llevan esa carga de eso que se vivió. Y entonces, cuidado, no puedes salir solo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque se está transmitiendo ese miedo de los padres que tuvieron esa experiencia y entonces los hijos ya vienen cargando con esa limitante del cuidado como un ten mucho cuidado, pero también muchas veces pues miran el mundo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues nace con una intención de cuidado, pero muchas veces, como comentaba Magda, puede ser algo castrante, puede ser algo que pueda estar cortando las alas de lo que uno puede explorar, lo que uno puede conocer y de lo que uno puede desarrollarse en muchas cosas, en muchos temores. Y habrá quien pues
le dé a la América porque su papá le da a la América. Grave error, ¿verdad? Grave error. Apoyo Entonces, eso. cargan una camiseta y no saben por qué cargan la camiseta. Pero bueno, esos son solamente ejemplos de cómo se manifiesta esto. Pero, pues, esto puede ser en algún momento, puede hacer crisis de decir, pues, no encajo en esto. No siento que estoy haciendo las cosas, sino estoy respondiendo a las cosas que me han dicho, a lo que han trazado para mí. Y entonces, pues a veces es bueno el poder ver estos puntos para poder nosotros ir viendo otros caminos que puedan, pues, llevarnos a un conocimiento de la vida desde nuestra perspectiva, Magda. Así es, definitivamente, son situaciones inconscientes, otras muy conscientes, que forman parte de nuestro existir, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que darnos cuenta que también tiene que ver con rasgos culturales. No solamente es la familia porque es la familia. ¿De dónde es la familia? ¿Cuál ha sido su historia? ¿Qué es lo que dice la sociedad en esta cultura? Lo socialmente a veces permitido o no, o que se van guiando por diferentes posturas. Nosotros podríamos ver socialmente cómo han cambiado los tiempos. Y cuando se habla de mandatos familiares, generalmente se maneja como aquello que me limita. Yo estoy poniendo ahorita en la mesa esas cosas que nos ayudan. Por eso les decía, a lo mejor ya hay por ahí algún estudio en donde pueda verse el por qué las cuestiones negativas como mandatos afectan a ciertos miembros de la familia, ¿no? Pero es muy importante que nosotros veamos que muchas veces cuando nosotros hacemos un análisis de nosotros y vemos que hay cosas que nos limitan con las preguntas o con estos cuestionamientos que nos hacemos sobre algo que queremos cambiar, es bien importante. Nosotros a veces no nos enfrentamos a situaciones que vienen de familia como un mandato porque nos da miedo justamente la incomodidad que genera esto. Nosotros podríamos escuchar el área de confort, si estuviéramos hablando de algo de superación personal, de echarle más ganas en tu trabajo, de ser mejor persona. Pues bueno, aquí lo podríamos también manejar, el área de confort. Es área que está ya tan establecido en nuestra familia que el cambiar, pues como que me incomoda, me van a decir que qué pasó, qué sucede, que si no soy de la familia, por alguna cosa diferente que quiero hacer, ¿sí? Alguna situación diferente que yo desde mi perspectiva creo que me va a transformar como una persona a ser mejor, ¿sí? Y el problema está justamente en esto, en estar, dirían, en nuestra área de confort emocional o social. Prefiero que como esta comodidad me pesa más que la incomodidad, por lo tanto yo sigo replicando patrones de conductas o situaciones que yo preferiría que fueran diferentes. Pero, pues como siempre ha sido así, pues así lo sigo, ¿no? Y es muy importante que nosotros veamos esto, porque cuando queremos tener un cambio y no nos vamos justamente a pagar el precio, ahí estamos aquí ya. Sí. Son palabras que se utilizan mucho como para hacernos entrar en conciencia de que el cambio siempre va a generar algo diferente, ¿sí? Y que nosotros tenemos que ser capaces, si creemos y analizamos conscientemente y maduramente que es necesario hacerlas, ¿sí? Porque si no, entonces caemos en esta parte solamente donde se guía como un mandato familiar, como algo negativo. Y aquí es algo importante que nosotros tenemos que tener muy claro. ¿Qué tanto me he acostumbrado yo a estar en una situación que yo quisiera fuera diferente, pero no me atrevo a hacer el cambio? Fíjate que un punto muy importante puede ser la cuestión de la fe. A veces
a veces asumimos la fe, pero la fe del papá o de la mamá, pero no asumimos nuestra propia fe, y esa parte es importante, ¿no? Este encuentro personal de los hijos es importante porque a veces se batalla en eso, ¿no? Los papás a veces quieren que pues los hijos vivan la fe igual que uno la vive, y entonces si no hay este espacio para que el hijo tenga este encuentro personal, no como lo vivió el papá, sino personal, ya desde su experiencia personal y no desde la experiencia del papá, entonces pues a veces llega un momento en que pues esa fe es aparentemente fe, porque realmente es solamente un seguimiento de un mandato familiar, de una fe transmitida, pero pues es una fe transmitida que no ha encendido en el corazón de los hijos. Y esta parte es importante muchas veces, porque si no, esa fe muere después. Es importante la experiencia personal y cómo se confirma la fe, ¿no? Muchas veces a través de los hijos. Hoy estamos en Para Toda la Vida, estamos viendo sobre los mandatos familiares y cómo esos pueden ser pues una limitante. Si bien los mandatos pues no tienen una intención negativa en la mayoría de los casos, pero puede ser que esto sea como un mandato dentro de mí que me hace estar en una línea de conducta y que no me permite explorar o no me permite crecer. Estamos viendo sobre esto y cómo esto puede estar afectando mi vida, aunque muchos de los casos son puntos o cosas que me ayudan en mi caminar, ¿verdad? Es decir, no solamente tiene el aspecto negativo, sino también muchos de ellos son mensajes positivos y buenos que nos han ayudado a caminar en un camino que no conocemos, en un camino que estamos conociendo, pero que son muchas veces una guía en este caminar, Magda. Así es, definitivamente. Es muy importante nosotros, por lo tanto, como habíamos comentado, estar analizando dentro de nosotros qué es eso que necesitamos apartar, qué es aquello que no nos permite crecer, y si es por algún mandato, ¿verdad? O lo podríamos manejar como una herencia que viene de familia en familia a partir de las conductas. Veamos que esto es va haciéndose parte de nuestro pensamiento, y si yo lo pienso, lo actúo. Eso es algo bien interesante. Por lo tanto, desde la clásica Los hombres no lloran, que se supone que cada día es menos este mandato social, porque a fin de cuentas recordemos que nosotros como familias tiene que ver nuestra cultura. Las personas que nos escuchan en otros países, que nos miran en otros países y vienen de culturas latinas, se identifican inmediatamente. ¿Y dónde están? ¿Dónde está la cultura latina? ¿Sí? Con ciertas formas de ser, con ciertas tradiciones. Esto va formando un esquema dentro de nosotros, ¿sí? Y de acuerdo a en dónde estemos, nosotros sabemos qué actuar, ¿verdad? Las añoranzas de nuestros hermanos que están en el otro lado y que no pueden regresar al rancho con sus familias a verlas, la añoranza, pero que también sigue una manera de ser muy particular a partir de todo lo que aprendieron de generación en generación. Y son estas partes donde nosotros tenemos que checar que posiblemente muchos de estos hermanos nuestros que están en otros países rompieron algún mandato, rompieron alguna situación particular para buscar algo mejor, ¿sí? En su manera de pensar tuvieron que cambiar. Hay que echarle ganas, aquí vamos a salir adelante, aunque se veía que la cosecha no iba a salir nunca, ¿verdad? Porque los climas cambiaron y tuvieron que tomar esta decisión. Parece que fue, a lo mejor para algunos diremos, bueno, pues es que era normal, había a lo mejor hambre, había necesidades que no estaban cubiertas, pero eso tiene que ver también con el cambio de mentalidad, ¿sí? El de querer ser mejores. Cuando nosotros hablamos de la fe, cuando nosotros hablamos de esto que continuamente estamos hablando a nuestros hijos, perdón, podríamos nosotros
verlo como unos mandatos, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que analizar cuáles son esos mandatos positivos, buenos, y aquellos que me impiden crecer. Un ejemplo muy, muy, muy claro, ¿sí? Es no robarás. ¿Hacia dónde nos lleva? Algo que viene de generación en generación. Para los cristianos, a más allá de Cristo vienen estos 10 mandamientos. Nos ayudan para crecer, para ir formando cosas y respetando lo que no es tuyo de lo que es tuyo, diferenciándolos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, dentro de nuestro análisis personal, porque recordemos que nosotros tenemos que estar haciendo nuestro trabajo personal, porque si no, dentro de la misma pareja, vamos a tener choques, porque no estamos bien por dentro, si no existe la paz, la tranquilidad de saber que estamos haciendo lo justo y lo adecuado, pues vamos entonces nosotros, inclusive por estas circunstancias de mandatos, a criar mal a nuestros hijos, a lo mejor en alguna área, ¿sí? A tener conflictos con el esposo, con la esposa, porque a lo mejor traemos las famosas creencias que son mandatos de siempre. Y no analizamos hacia adentro que hay cosas que tenemos que cambiar. Por lo tanto, pues vamos viendo entonces, dentro de algunos ejemplos que podríamos nosotros manejar aquí, solamente algunos, porque son, dependiendo la cantidad de familias, serán los mandatos que están ahí, consciente e inconscientemente, ¿sí? Por ejemplo, el clásico, no puedo cambiar mi forma de pensar. Nosotros somos los García. Me acordé de Pedro Infante y todas las películas de los García que se aventó. Bueno, ¿cómo eran los García? Eran peleoneros, eran, en este tiempo diríamos alcohólicos, ¿verdad? Eran, aquí nada más se va a hacer como la abuela dice. Recuerdan que tenían una abuela bien, bueno, los jóvenes aviéntense a los 3 García y la saga de los García, en donde quien mandaba ahí era la abuela y así eran las cosas. Y ustedes no se deben de pelear y si se peleaban, bueno, aviéntense a las películas. Pero aquí nos decía, o sea, yo así soy, no puedo cambiar. Cuando nosotros tenemos una dificultad es la primera cosa que sacamos. Es que así soy, así me conociste. Dentro del matrimonio, ¿cuántas veces no hemos dicho eso? Pero bueno, de repente veo el reloj y digo, se nos está yendo el tiempo. Esa es una, otro podría ser... Y el año. Y el año también. Dice, nunca debo mostrarme débil, debo ser mejor que los demás. En esta familia, todos siempre tenemos que ayudar independientemente de lo que tengas, quieras o no, todos nos debemos de ayudar, ¿sí? Cosas como siempre en esta familia les comentaba, hemos sido abogados y todos vamos a ser abogados, ¿no? Y imagínense, si le sale un cantante, pues casi se dan el balazo, ¿no? Sí, es muy importante el de siempre debes estar alegre, si no, no te van a querer, no contradigas a los que piensan diferente a ti, si vas a hacer tal cosa, te compensaré con lo que quieres, pensamientos, no te vistas de forma llamativa, etcétera, etcétera, cosas que se van diciendo y las vas asumiendo y de repente quieres hacer algo diferente a lo que te dijeron y te cuesta. Recuerden que es bien importante ver qué tanto nosotros estamos maduros en tomar decisiones de cambio. En la adolescencia y en la juventud generalmente queremos hacer todo lo contrario que dicen nuestros papás. Y ya cuando pasa el tiempo y crecemos decimos en muchas cosas, ¿cuánta razón tenía mi mamá? Híjole, bien me lo había dicho mi mamá, porque a partir de la experiencia te das cuenta que lo que habían dicho era un consejo para evitarte algún problema. Pero, pues, de repente en la vida no nos gusta aprender en cabeza ajena y es ahí donde nosotros tenemos que analizar muy bien. ¿Realmente hay un mandato que a mí me esté limitando en mi madurez para ser alguien diferente? Realmente yo, de joven, porque no necesariamente tenemos que ser adultos, de joven, me he limitado a hacer algo diferente que me gusta, que me haría sentirme pleno por algo que me está limitando. Y me vine acordando ahorita de la película de La Sociedad de los Poetas Muertos. Muy interesante, en donde un mandato no permite hacer crecer al joven, y los que han visto esta película pues ven el triste desenlace, porque el joven quería ser algo diferente a lo que la familia marcaba que tenía que ser, ¿sí?
y él no pudo soportar el que le obligaran a hacer como ellos querían que fuera. Pero bueno, perdón, Bruno, te paso la batuta. Muchas gracias, Mayra. Bueno, ya vamos a despedir el programa. Bueno, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo poder ver qué importante es en este análisis personal de que muchas de estas cosas podemos nosotros confirmar, muchos de esos mandatos podemos confirmar o desecharlos? Pero es importante qué seguimiento podemos darle a ello, ¿no? Por ejemplo, si hay un mandato en el cual ya me ha hecho identificarme de una forma porque a lo mejor mis papás me dijeron, oye, tú no eres bueno para los estudios, o tú nunca vas a salir adelante, o qué menso eres, ¿no? Y entonces esas cosas que se van quedando, bueno, si esto está causando conflicto y es algo que te cuesta trabajo pues desprenderte de esta situación y es algo que te está limitando, entonces pues es importante ver qué puedo hacer, ¿no? Una de ellas, pues bueno, es poder ir a alguna ayuda profesional donde se pueda identificar estos y prevenir también patrones negativos repetitivos del pasado y que pueden implantarse en el presente. Estas acciones, estos comentarios que han hecho que yo lo tenga como algo importante y que me ha generado la mejor identidad, ¿no? A lo mejor yo me veo de esa manera, por tanto que me estuvieron diciendo esto, y entonces se me ha hecho difícil salir de este pensamiento o de esta idea. Bueno, entonces es importante poder tener un apoyo profesional que nos ayuden a encaminar y a orientarnos en esta forma de pensar o en este mandato que traigo ya arraigado en mí. Bueno, es uno de los puntos. Así es, otro también muy importante es recordar que tú no eres el mandato, es decir, nosotros recibimos información de nuestra familia, de nuestros padres, y esta información va trabajando en nosotros, ¿sí? Pero nosotros debemos de ir viendo qué es esto, que lo habíamos comentado con anterioridad, tener la conciencia de aquello que es tan sutil que va entrando en nuestra manera de pensar, de ser, que tenemos que darnos cuenta que ese es un pensamiento y nosotros debemos de saber si lo asumimos o no, con todo este análisis de lo que es positivo o de lo que es negativo para mi vida y ser mejor persona. Así es. Otro es un poquito en el vocabulario que manejamos y es algo que nos permite a nosotros hacer las cosas con toda libertad. Y algo muy importante en la forma en que nosotros hablamos, un ejercicio muy bueno, es el cambiar el debo por el quiero. Es decir, muchas veces estamos acostumbrados a que lo que hacemos es porque me dicen que así lo haga y debo hacer esto. Es que debo ir a la escuela. Es que debo estudiar. Es que debo limpiar, no sé, la casa, debo ir a trabajar. Entonces, esto suena más a que yo estoy esclavizado de algo. Lo hago no por deseo mío, sino lo hago porque debo hacerlo porque alguien me dijo que lo hiciera, entonces tengo que hacerlo porque es lo correcto. Bueno, entonces, de las cosas que has confirmado hacer y que deseas hacer, entonces es importante cambiar esta palabra de el debo hacerlo por el quiero hacerlo. Realmente quiero hacer esto. Quiero ir a trabajar porque estoy convencido. Voy a ir a trabajar y en ello me desarrollo, me desenvuelvo, me gusta lo que hago. Quiero ir a trabajar. Quiero limpiar la casa porque comprendo lo importante que es la limpieza y que esto genera un ambiente muy positivo en mi entorno, en mi relación de familia y social. Entonces, es importante poder confirmar las cosas y entonces poder darles este poder de libertad. Quiero hacerlo, ¿verdad? Así es, y un punto bien importante, quién sabe si alcancemos otro más, pero es importante esto que habíamos dicho. Hay mandatos que pueden enriquecerte y ayudarte a crecer. Esto es desde que recibimos estas palabras enriquecedoras y tenemos que ser muy conscientes de lo que es bueno para nosotros.
la cultura va cambiando y la cultura viene con sus maneras particulares de cambiar. Si nosotros estamos en una cultura cristiana, un mandato social es que nosotros tenemos que cambiar esta manera de pensar. Es por eso que nosotros tenemos que hacer un análisis muy, muy particular, muy minucioso de saber que hay mandatos que nos enriquecen, ¿sí? Y que nos ayudan a crecer como seres humanos, como personas. Y esto es muy importante. ¿Por qué lo digo esto? Porque de repente cuando se habla de mandatos es como una ley, es algo que se tiene que hacer. Y si en la sociedad cambian la ley y te dicen que debes de aceptar lo que no se debe de aceptar, ¿vas a hacerlo? Tienes que hacerlo porque es una ley. Así como en esta sociedad nosotros tenemos que tener muy claro que no se puede cambiar, que lo que viene de generación en generación en generación no debe de cambiar. No matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios y síganle. Eso tiene miles de años y van formando sociedades que de dónde vienen las leyes, muchas veces de esos 10 mandamientos. Tenemos nosotros que tener esta parte de cultura de analizar y cuestionar lo que quieren a veces que yo cambie, porque la ley dice. En lo familiar, cuando hablamos de estos mandamientos familiares, tenemos que tener mucho cuidado de que los mandamientos sociales, las leyes sociales, no quieran extinguir mi parte consciente de inclusive lo importante que es la familia, lo importante que son los padres, lo importante que es respetar a Dios. No podríamos irnos sin decirles que justamente cuando hablamos de mandatos, también están estos que nos enriquecen y nos ayudan a crecer. No confundamos el querer cambiar todo, porque así la actualidad y la cultura va cambiando. No estamos diciendo sean títeres, analicemos nuestra vida y desechar aquellas cosas que no nos han servido como parte de cosas negativas en la vida, por aquellas que nos quieren imponer para cambiar nuestra identidad como cristianos, como seres humanos incluso muchas veces. Híjole, se nos fue el tiempo. Así es, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Llegamos al final de este programa. Agradecemos mucho el que nos haya seguido y es importante que podamos pues echarle lo mejor, ir aprendiendo cada día más sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y recuerde que Dios es amor. Y te ama. Hasta la próxima. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones. Esta ha sido una producción de la Comunidad Católica Nueva Expresión, donde juntos construimos la cultura del amor. Continúe con la programación de Monte María Radio y Televisión.